y Bien. voy a darle la palabra a la doctora Ruth Jaimes, coordinadora de investigación, para que nos dé la semblanza del Gracias. ponente. Pues muchas gracias, bienvenidos. Ya me estoy relajada de que sea la última y muy contenta de que todas las demás hayan sido, no sé, un ejemplo, ¿no? De lo que ha sido la trascendencia de un investigador, que varios de ellos recibieron su medalla de 50 años. No estamos hablando de toda su vida. Entonces, entre ellos el doctor, nuestro ponente de hoy, Jorge Arturo. Gracias. Y me da mucho gusto recibirlo, doctor. Y yo le pedí una semblanza curricular. Y él, así como ha sido siempre, él está acostumbrado a tratar con la gente del campo, con la toxicología y la farmacología allá en el campo, ¿no? Entonces, su visión es muy amplia en ese sentido. Le doy la bienvenida, doctor. Además que va a ser papá la siguiente semana, que estoy muy emocionada por eso. Y el doctor Jorge Arturo me compartió que él inició en fisiología, ¿sí? Estuvo 8 años y estuvo trabajando con receptores olfatorios, ¿sí? Neurofisiología, y después se convirtió en jefe de laboratorio para docencia, que ahora ya decimos enseñanza, pero es lo mismo. Después estuvo 15 años en el plan A36 aprendiendo y enseñando todas las materias básicas. Se inició en investigación en zonas rurales expuestas a plaguicidas, que es el tema central de nuestra conferencia, y poco a poco en acuerdos con otros grupos de investigación y con el apoyo en mutagénesis y neurotoxicidad y con las organismos no gubernamentales internacionales para tratar esos problemas complejos que se van a presentar en la plática. El doctor es médico cirujano, tiene 2 maestrías y él es profesor de nuestro departamento definitivo en clínica. Dice, lo que más he aprendido de mis alumnos, luego de mis colegas no médicos y la colaboración de los especialistas en medicina ha sido trascendental en mi vida. Vamos a proyectar el video que grabó Andy y con el doctor Domingo. Van a apagar obviamente, a silenciar los micrófonos y vamos a escuchar al doctor que lo grabaron, y al final de la conferencia vamos a abrir para preguntas y sugerencias y todo lo que se pueda. Bienvenidos todos. Buenos días. Hoy nos tocó el privilegio de tener un tema que se tituló Estudios toxicológicos de plaguicidas en comunidades expuestas. Y bueno, por hablarse de plaguicidas, quise poner a un campesino fumigando en un lugar de nuestro país y decir, bueno, pues ahí está inicialmente el problema. Quisiera decir 3 cosas antes de iniciar con la presentación de los casos sobre los desastres ambientales que me ha tocado estudiar. Y diría en primer lugar, para la reflexión, todos los habitantes del planeta tenemos plaguicidas en nuestro cuerpo. Todos tenemos residuos, nos dediquemos al campo o no nos dediquemos al campo. Se han encontrado cantidades extraordinarias de organoclorados, de dieldrin, aldrin, toxafeno, clordano.
Se han encontrado cantidades gigantescas en el polo norte, en el polo sur, porque muchos de estos plaguicidas son de esta categoría que se considera organopersistentes y entonces no se metabolizan, no se degradan, sus vidas medias son largas. Por ejemplo, del DDT, aunque hay controversias, de 10 a 15 años, vida media de un plaguicida. La bioacumulación es uno de los problemas gigantescos que suceden con justamente los plaguicidas. ¿Por qué los plaguicidas han sido un problema que no se le puede enfrentar con medidas simples y por qué siempre se plantea el problema de la complejidad? La primera son los intereses económicos. La ganancia de la industria que se dedica a fabricar justamente plaguicidas sobrepasa la deuda externa de América Latina, para dar un dato general, y es en esta dinámica que nosotros nos enmarcamos. El sector salud ha dado reportes diferentes sobre mortalidad de plaguicidas, pero el último que teníamos era que fallecen entre 3 y 4 personas diariamente en nuestro país intoxicados por plaguicidas. Ponemos esta transparencia, vemos aquí típicamente a los campesinos fumigando. Ya ven el primer error, no tener distancias. Por supuesto no consideran el asunto del viento, y si vemos esta, simplemente que es el lugar donde se están aplicando plaguicidas, estos 5 sujetos, atrás se ve una calera, y la calera con todo lo que implica. Con esto quiero iniciar diciendo que no hay problemas sencillos, que los problemas son complejos. Los estudios de campo son complejos. A mí me tocó debutar en 1991 con el problema complejo de la explosión en Córdoba, Veracruz. Vamos a hablar del de Juchitepec y espero que nos dé tiempo de hablar de otro desastre ambiental en Atitalaquia, Hidalgo, en 2013. Desgraciadamente, esta visión de la UNAM no me permitió nunca tener precisamente un fondo para estudiar. Siempre hemos trabajado nosotros de manera independiente. El 3 de mayo de 1991, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, explotó y se incendió una fábrica de plaguicidas, en aquel entonces llamada Anaversa. El lugar de la explosión, en una zona fuertemente poblada, donde hay escuela, guardería, iglesia, mercado, la estación de ferrocarril y, por supuesto, el montón de casos. Supimos, después de la investigación, que se habían liberado al ambiente 18,000 litros de paratión metílico, 8,000 litros de paraquat, 3,000 litros de 4-diclorofenoxacético, 1,500 litros de pentaclorofenol, cantidades igual de enormes de lindano, fosfuro de zinc, malatión y otros. Sabremos, bueno, como expertos, ustedes saben que cuando decimos paratión metílico hablamos de órgano fosforado paraquat, decimos que hablamos de un piperidilo, 2,4-D-fenoxiacético, pentaclorofenol, órgano clorado, lindano, órgano clorado, etcétera, malatión, órgano fosforado. No hay manera de hablar de un solo receptor, un mecanismo de acción, la combinación de productos en áreas geográficas gigantescas son siempre el reto. Estuvimos siempre en la búsqueda de definir un área. Pudimos ver entre 91 y 92 1,540 pacientes, y así los clasificamos, unos expuestos y los otros no expuestos. Fíjense bien que hay una categoría en los expuestos que son asintomáticos, en cambio algunos con intoxicación aguda y otros con intoxicación crónica. La primera respuesta es la variabilidad biológica. Los organismos
responden diferente, aunque el desastre de los 18,000 litros de paratión metílico, etcétera, sea exactamente igual para la población. Toda la población de Córdoba de Veracruz, incluye, por supuesto, toda la gama de edad, de sexo y de toda la patología. Fíjense la medición que se hizo en aquel entonces para paratión metílico, una medición que la que se pudo hacer, habla de miligramos por kilogramo de tierra, en tierra, o miligramos por litro en agua de pozo, cuando ustedes saben que estos tóxicos normalmente siempre se permiten en partes por millón. Cuando hablamos de partes por mil, como los 5,44 miligramos, las cantidades son no el doble ni el triple, ya saben ustedes, son mucho, mucho más grandes. Los cuadros que empezamos a visualizar por esta variabilidad biológica fueron los primeros, los de vías respiratorias altas, porque los mecanismos son inhalación, la piel, dermatitis reactiva, la lesión al sistema nervioso vegetativo, porque son neurotóxicos, tanto organofosforados como clorados, la neumonitis, que mucho más se la atribuimos al piperidilo transparaquat, y interesantemente esta parte de presión, que contiene una parte del impacto fuerte psicológico de tener que desalojar la población, que entra el plan de 3, etcétera, y también la lesión al sistema nervioso orgánico. Yo, más que aprenderse números y calcular esta parte de los números, quisiera que ustedes escucharan la lógica. Miren, por ejemplo, en intoxicación crónica tenemos que las que más duraron fueron la lesión al sistema nervioso central y periférico. Entonces, tengo, por ejemplo, ahí depresión orgánica. Ejemplo, trajimos a la Ciudad de México a 3 bomberos que se expusieron. Ellos tienen cuadros de depresión orgánica que la gente no daba credibilidad. Aquí se hicieron estudios, sí, se hizo la prueba de Joly para hablar poder saber cómo estaba la unión neuromuscular, se hizo electroencefalograma y se hizo una prueba también para atención y memoria, y hubo datos de lesión al sistema nervioso. Así que hay correspondencia entre estos datos de lesión al sistema nervioso, bien fundamentados, y la exposición que tuvieron los bomberos y que tuvieron el resto de la población. No es creíble de pronto que alguien tenga un problema en el área psicológica, pero la investigación así lo constató. Con dermatosis hicimos un estudio conjunto con la gente del Instituto Nacional de Pediatría, el área de dermatología, y bueno, hubo resultados muy interesantes que no da tiempo exponer acá. Quise poner aquí una idea, son las colonias Aguillón, Esperanza, Juárez, Hidalgo, Estación, Crucero, varias más. Implicó siempre un reto, y aquí quise poner algo que presentamos para el 94, en el primer Congreso del Medio Ambiente entre Estados Unidos, Canadá y México, y el mío fue prácticamente el único estudio en niños, en poblaciones expuestas a tóxicos. En Canadá, Estados Unidos y en México realmente no se presentaron estudios epidemiológicos o a la población expuesta en niños, y esto nos habla del enorme problema de la ausencia, pues, de estudios. Y aquí están los datos que se tienen sobre esta variabilidad biológica. Por supuesto que hay una etapa del cuadro agudo, vino la etapa crónica, y luego nosotros empezamos a buscar las gestas
las mujeres embarazadas que estaban en primer trimestre, encontramos 21 mujeres de primer trimestre, el 91 para el momento de la explosión, y de estas las malformaciones congénitas en 92, 3 con cardiopatía congénita, un caso de Keilos natos, palatosquisis y laringomalacia, que es una frecuencia muy alta en teratogénesis. Vimos teratogénesis en 92, 93, en 94 y en 95 prácticamente dejamos de ver teratogénesis, igual que tendríamos nosotros tendremos nosotros la desaparición de la neurotoxicidad. Bueno, empezamos a registrar nosotros igualmente los casos de cáncer a los 2 años después de el evento, y ya para el 91 se presentó este caso, el de Anaversa, y fue el primer caso ambiental en México en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hubo la primera recomendación a nivel nacional al sector salud del ambiente, hubo sanción a funcionarios responsables, sin embargo, nunca se vigiló el cumplimiento de la recomendación de Anaversa, que son los casos así complejos. Y en carcinogénesis, bueno, quise poner algo muy, muy sencillo para ver cómo va presentándose carcinogénesis. Cualquiera me preguntaría, oye, pero si el accidente ocurrió en 91, ¿por qué hablas de carcinogénesis? En 1993 han pasado 2 años y en 2 años no hay carcinogénesis. La respuesta sería sí, pero la exposición de la población a los plaguicidas por esta fábrica y por otras 2 más en Córdoba de Veracruz, es una exposición que data con una antigüedad de 25 años. Es decir, tenemos la exposición crónica en la población de Córdoba de Veracruz, sobre todo en esta área que estudiamos nosotros, que se agudiza con el accidente de la fábrica, el incendio, que al haber en la fábrica organoclorados, se formaron dioxinas que son carcinógenas, y es lo que tuvimos, carcinogénesis en Córdoba, Veracruz. Este caso lo presentamos justamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo presentamos con la licenciada Dina Ochoa, y bueno, es el primer caso en donde hay un seguimiento de largo plazo. Nosotros pensamos que es difícil hacer estudios de largo plazo, y de ahí la importancia del caso de Anaversa. Nos enseña mucho el caso de Anaversa. Uno de ellos es que el asesinato de la defensora de derechos humanos, que todavía hasta la fecha no ha sido esclarecido, nos impidió seguir con el caso en la Comisión Interamericana. Resultados sociales para la población en Córdoba, Veracruz. La primera es que desde 91 hasta la fecha no ha habido posibilidad alguna de que la fábrica regrese al lugar. Hay un triunfo, no hay fábrica, no hay Anaversa. Pero también otras 2 fábricas de plaguicidas que estaban en Córdoba, Veracruz, se tuvieron que ir por la presión de la gente. Les podría dar detalles, pero no dar tiempo. Con todo gusto, si alguien quiere alguna explicación más detallada, con todo gusto. También se fue una fábrica de plaguicidas en Fortín de las Flores, que es muy cercana, por la presión de la población vecina Fortín de las Flores. Y en Córdoba, Veracruz, año tras año, el 3 de mayo, siempre hay una conmemoración al desastre de Córdoba, Veracruz. Siempre que se habla de desastres como el que les voy a presentar a continuación, siempre que hablamos de desastres, siempre hay efectos y un problema complejo.
Nos gustó mucho ser merecedores de presentar el trabajo de Córdoba Veracruz en un simposio internacional en Colombia, y fue sorpresa para nosotros que nos dieran la primer plática del Congreso reconociendo la importancia del estudio, y son los efectos. Entonces, esta parte es de la que estamos hablando, y entonces voy a hacer un paréntesis, pero después de estar 14 años en Córdoba, Veracruz, aprendimos, leímos sobre el problema de los desastres de plaguicidas, ver muchos pacientes, aprendimos muchas cosas, viendo el problema de Córdoba, Veracruz, y yo les quiero plantear que nos llamó mucho la atención este incendio en Tlaxcala en 2005. El accidente histórico es que Bhopal, indudablemente el accidente de Bhopal, un accidente que ha sido denominado como el más importante, el más lamentable en el mundo, provocó 25,000 muertes. Hay quien habla de 5,000 muertes. 5,000 muertes o 25,000 muertes es una cantidad extraordinaria. Se liberó un solo plaguicida. Y así es que cuando vemos el accidente de Tlaxcala y vemos que también se ha liberado el mismo isocianato, no tuvimos más necesidad que ir a Tlaxcala y valorar lo que ocurrió ahí. En el fondo de la transparencia se ve una imagen de un edificio de color negro, que es la carbonización del edificio. Hacia atrás se ven los cerros, por cierto, pelones. Enfrente tenemos una fábrica y estamos, a lo lejos se ve la misma imagen de la fábrica, y en esta zona industrial en Tlaxcala, en el Parque Jicotencal Industrial de Tlaxcala, se encuentran fábricas. Así es que la primera ventaja es que en este lugar no hay población, mucho menos densa, como el caso de Córdoba, mucho más como el caso de la India. Si observan con mucha detenimiento, las plantas que están por delante de la transparencia tienen un color que muestran el daño que hubo. Empezamos a rotar la cámara y se ve en las plantas la lesión que provocó el isocianato. Nosotros encontramos pues que el viento tan extenso de la fábrica, voy a pasar, perdón, el viento tan extenso que hubo en Tlaxcala, Veracruz, la ausencia de población, determinó que en este caso no hubo una población afectada, como lo ha sido el caso de Bhopal o como lo ha sido el de Córdoba, Veracruz. Así que hasta aquí llegó nuestra observación, no estudio, y quería plantearles que cuando se llega a un problema de estos, lo primero que se tiene que hacer es ubicar el área geográfica, calcular la densidad de la población, para dónde corren los vientos, cómo corre el agua, cuáles son los posibles lugares de contaminación, etc. Bueno, les voy a plantear el segundo caso que justamente me toca igual vivir, porque la población de estudio se localiza ahora en Juchitepec, que está en el Estado de México. Juchitepec está a un ladito de Morelos y a un ladito del Distrito Federal, en Temipalta, hacia arriba del Popocatépetl. Es una población cercana, y el estudio que hicimos ahí ya lo hicimos como asociación civil que formamos, Centro de Diagnóstico y Alternativas para Afectados por Tóxicos. La población se comunicó a Greenpeace. Greenpeace dijo, bueno, el experto es el doctor Jorge de León, y la queja inicial de la población de Juchitepec era esto: tienen malestar por la fábrica. Ellos han visualizaron
el aumento de mortalidad por cáncer. Como es un pueblo, la gente se conoce, va a los sepelios, conoce siempre de qué se muere, conoce la historia de la gente. Así que ellos pudieron relacionar la exposición de la fábrica con el aumento del número de cáncer. Y también relacionaron los cuadros de intoxicación aguda que tenían con los olores, con los vapores de la exposición. Y el gran problema de la población es que, a pesar de que tocaron las puertas en el municipio, nunca le hicieron caso a sus quejas. Por eso pidieron la ayuda de la asesoría científica y allí estuvimos nosotros. El lugar ahora se llama Artibi. Como ustedes ven, dice productos químicos y agroquímicos. Y siempre estas fábricas ponen una fachada verde, los árboles verdes en el edificio administrativo. Y como ustedes ven, no es una fábrica chica en esta transparencia. Eran 5,000 metros cuadrados los que tenían ellos ocupando la fábrica y tenían una producción alta. La fábrica se ve al fondo y lo que tienen abajo es el maíz. ¿Cuál es la dinámica? La fábrica arriba, al fondo, y los desechos corren por descenso en las aguas de lluvia y contaminan, por supuesto, los medios de cultivo. En este caso, el maíz. Hubo, por supuesto, alguna ocasión que el cultivo se echó completamente a perder, la fábrica pagó, y esta es la dinámica en Chitepec. Los vientos corren fuerte y inicialmente de los primeros resultados que empezamos a ver allá fue que la fábrica tiene sus desechos, por supuesto, a la atmósfera. Un pueblo cercano a Juchitepec, Huijingo, se quejaba, hasta a 1 kilómetro se quejaba sus habitantes de los olores, de los cuadros de intoxicación, y los líquidos circulaban por la calle que tiene desnivel. Ya la propia gente de la fábrica, los trabajadores, en investigaciones con ellos, nos confesaron que hacían incineración en la madrugada para que nadie los viera y que tenían un confinamiento clandestino de residuos peligrosos que están prohibidos y que implica siempre la contaminación de su suelo y de los mantos freáticos. Así que, con la experiencia de la fábrica de Ana Berza en Córdoba, Veracruz, siempre buscamos abordar estos casos de manera holística. Entonces, el abordaje toxicológico, el revisar pacientes, el organizar esta parte epidemiológica, pero también podría confesar a ustedes que también tenemos una aproximación social de cómo se mueve la población, y también tenemos siempre una aproximación política de cómo está dándose la dinámica política al lugar que pisamos. Así es que, aunque esto no esté puesto aquí, sí, siempre es algo de tomar en cuenta, porque sabemos ahora que estos problemas necesariamente están mediados por conflictos de interés económico, político, de poder, no solamente la parte de clasificar, saber cuántos plaguicidas están produciéndose, en qué cantidad, qué grupo químico, cuál es el mecanismo de acción, cuáles son las posibles interacciones, cuáles son los efectos en la salud, cuáles son los que vamos a revisar, que eso está muy bien hacerlo, pero también importa mucho qué partido gobierna, cuál es su compromiso, qué relación tienen las autoridades con la iniciativa privada, en este caso los industriales. Eso también importa mucho. Bueno, por esta razón, a pesar de que tuvimos una gran presencia desde el inicio en la población, en la primera plática con 150 agentes, formamos un grupo pequeño con la población, 5 o 6 mujeres, para poder tener un grupo pequeño que operara siempre con nosotros,
Entonces, los resultados que íbamos teniendo de los estudios los difundimos en la escuela, lo hacemos en la iglesia, les planteamos a la autoridad municipal los resultados del estudio para que no haya problema, y también organizamos una parte que constituye la parte legal. Si por el derecho a la información siempre pedimos a las autoridades a nivel federal, estatal, municipal y a la misma empresa. Como sabemos la complejidad política, ya para este problema, recibí el apoyo de la Pesticide Action Network, y en este entonces de Cuchitepec, me había hecho miembro del Steering Committee de la Pesticide Action Network, que me da un respaldo internacional porque está en la FAO, la Red de Acción de Plaguicidas y Alternativas en México, RAPAM, y por supuesto el prestigio que es ser investigador de la UNAM. El equipo, les enseño una parte del consultorio que montamos. Ahí está Olivia, abrazada de la psicóloga y su hija. El equipo chico, inicialmente un equipo operativo chico, aunque contamos con mucha gente. Y bueno, el listado, nunca nos espanta porque tenemos organoclorados, pentaclorofenol, que está por salir, o está por entrar, mejor dicho, en la lista de las sustancias que pertenecen al Convenio de Estocolmo para su eliminación mundial, igual el lindano, por ser organoclorado. En especial el lindano se ha prohibido en muchos países por su carcinogénesis, pentacloronitrobenceno, como no se diga. Y estos órganos fosforados que siempre nos dan problemas. El carbofurán es el que se ha reportado que más vidas ha cobrado en nuestro país en las cuadros de intoxicación aguda, a pesar de ser un carbamato. Igual aparece el 2,4-diclorofenoxacético, y siguen, ¿no? los típicos problemas de tener un montón de plaguicidas en el lugar. Estos plaguicidas están súper comprobados que existían y se producían en el lugar. Les cuento, por ejemplo, cuando digo otros y les pongo el hidrometilnon o el hidrometilón, por ejemplo, aquí mismo en el departamento de farmacología, alguna vez vi que se aplicaba hidrometilnon o hidrometilón. Se aplica en las ranuras. Me hablaba la doctora Márquez de embriología, me decía, están aplicando un plaguicida. Luego nos dimos cuenta de que la UNAM contrata gente para aplicar hidrometilón, y como se aplica en pasta, no es un plaguicida que huela, que despida, que advierta. Se lo aplica normalmente los viernes en la tarde, es que el lunes que llega la gente no da cuenta absolutamente de la existencia de algún plaguicida. Este plaguicida, por ejemplo, deprime el sistema inmune. Entonces, su cuadro de intoxicación aguda se presenta como aumento en la frecuencia de las enfermedades respiratoria o digestiva. Si alguien viera entonces una población que expuesta a hidrometilón hubiera tenido gripa, no daría nunca cuenta de que esa gripa es una manifestación de la depresión al sistema nervioso inmune o cuadros diarreicos. Por eso son los cuadros clínicos de intoxicación aguda por hidrometilón desapercibidos. Si el hidrometilón, como se utiliza en restaurantes, en hoteles, en aviones, fíjense, aviones, se utiliza en forma cotidiana, plantea una exposición crónica, la depresión al sistema nervioso inmune, al reconocimiento de células cancerógenas, da posibilidades a que el hidrometilón sea también un cancerígeno. No me puedo dedicar ni tantito a todos los plaguicidas expuestos aquí porque no nos da tiempo, pero fíjense ustedes que los permitidos Artivi por el gobierno
eran oxicloruro de cobre y azufre elemental, que ni siquiera son propiamente plaguicidas. Mientras que la fábrica utiliza por lo menos 20 plaguicidas. Y digo por lo menos porque no son los únicos. Entonces, esta parte es esta es la dinámica del pueblo. El pueblo de Juchitepec está en un cerro, las calles tienen desnivel. Atrás de esta foto está la fábrica, así es que sobre esta calle corría el agua a la hora que llovía y con una manguera. Y empezamos a ver nosotros cuáles son, siempre con la primera parte de la investigación, cuáles son los focos rojos. Entonces, órganos clorados, OPS en el convenio de Estocolmo, que no están recomendados para utilizarse y que ni siquiera, bueno, el nivel federal, menos el estatal y el municipal, pueden ser autoridades que permitan su uso, porque hay un compromiso del Estado mexicano en un convenio internacional. Por eso ponemos el lindano y el pentaclorofenol en esta parte. Pero el agente naranja, porque aunque se utilizó en la guerra de Vietnam, nosotros conocemos muy bien que se contaminó con las tetaclorodibenzodioxinas, que son fuertemente carcinógenas. Quiero simplemente plantear el dato de que estas tetaclorodibenzodioxinas son carcinógenas y causan daño en cantidades que se refieren en partes por billón. Fíjense, nosotros recetamos, por supuesto, medicamentos en miligramos. Muchos, la mayoría de los tóxicos se permiten en partes por millón, pero las dioxinas es la millonésima de la millonésima parte y son tóxicos. Entonces, las dioxinas que en nuestro país todavía el gobierno no las mide, son completamente ausentes. Si no las mide ninguna institución de educación superior, a pesar de su carcinogénesis ya reconocida, completamente carcinogénesis humana, desde el año 2000 en adelante, en el mundo, nos pasa desapercibida. Facultad de Medicina ha estado utilizando un incinerador con los cadáveres, igual que la Facultad de Veterinaria, igual que Química, que tiene su incinerador. ¿Se hace acaso medición de tetaclorodibenzodioxinas en la universidad? Por supuesto que no. Y esa es la invisibilidad de muchos de los tóxicos que tenemos en nuestro entorno, donde ni siquiera, pues, como repetí al principio, como decía al principio, no tenemos absolutamente nada que ver con el campo, sin embargo, estamos siempre nosotros expuestos, aunque no quisiéramos. Aquí mismo en la universidad se fumiga y nunca ha habido un cartelón que diga se acaba de fumigar, prohibido acercarse al campo, a esta área fumigada, por lo menos en 2 o en 3 semanas. Esta es la situación que siempre está en torno a esta complejidad de los plaguicidas y de los tóxicos. Tenemos buenos datos para saber que los envases que tenía Artivi los envió al basurero municipal, se incineraban, está el basurero municipal en una cuenca de río, que la población hacia abajo está afectada, que el jardín de niños es el que tiene mayor exposición, y aquí hay esta foto donde están los envases tirados, atrás están los campos de cultivo, no se ve la cuenca del río. Este es el lugar donde desciende toda el agua de Juchitepec y el edificio que está en la esquina es el del jardín de niños, ahí se acumulan. Esta es la parte de atrás del jardín de niños. Es que los niños expuestos indudablemente y hemos estado claros de que para estos estudios se requiere estudiar la forma en la que se distribuyen los cuadros agudos en un área geográfica.
para poder tener una idea de la forma en la que se distribuye la contaminación. Siempre seleccionamos embarazadas, siempre estudiamos malformaciones. Si hay oportunidad de estudiar cáncer, como fue este caso, igual, neurotoxicidad, disrupción endócrina. Hay mucho que hablar sobre disrupción endócrina, pero permítanme presentar lo primero, los cuadros de intoxicación aguda. Miren, 60% de 145 familias vecinas a la fábrica con cuadros de intoxicación aguda, y el 82% por lo menos con algún miembro con un cuadro de intoxicación aguda. Fíjense en la variabilidad biológica, no todos responden igual. Los cuadros típicos, primero vías respiratorias, dermatitis reactiva y afección al sistema nervioso autónomo. Normalmente pasan desapercibidos siempre. El sistema nervioso autónomo puede ser dolor de cabeza, náusea, vómito, ocasionalmente diarrea, y esto siempre se interpreta como una infección gastrointestinal, parasitosis, etc. No hay una especificidad. Entonces, con Juchitepec, uno de los aspectos que planteamos es el estudio a los niños, aunque no fueron los que inicialmente empezamos a estudiar, sino hicimos una evaluación de lo que la gente se quejaba. Y entonces contrastamos antes de que llegara la fábrica a Juchitepec y después de que llegó, y el aumento de cuadros de cáncer en Juchitepec pues era más del doble. Hacemos los análisis estadísticos, son significativos, y luego comparamos los problemas de los tipos de cáncer y encontramos pues diferencias. No todos los cánceres tienen que estar exactamente relacionados como los clásicos de la literatura, leucemia, sarcoma, mieloma, aplasia de médula ósea. No siempre tienen que estar. Pero de todas maneras, en esta situación del antes y después, encontramos una duplicación de los casos. Ahí estoy en un jardín de niños, dando la plática. Estamos en los lugares diferentes, en la iglesia. Ahí está la comunidad planteando algo que me parece poco frecuente que ocurra, no solo en nuestro país, sino en el mundo, fuera fábrica de plaguicidas de nuestra comunidad. Esto se sensibiliza un poco. En Juchitepec, esta es parte de nuestro consultorio, montamos pizarrón, montamos pantalla para tener pláticas con la gente. El frío que ustedes calculan es grande. Y finalmente, es el día en el que se pacta que con el presidente municipal, que está atrás de mí con una gorra azul y una chamarra roja, el presidente municipal, la gente de Juchitepec, pero ahí se pacta la salida de la fábrica Artivi de Juchitepec. Fue un día en el que hubo aplausos, y aquí están los que nos han ayudado en la UNAM, los alumnos. Algunas veces han sido no solo alumnos de la Facultad de Medicina, sino de Psicología, de Química y de otros lugares que nos han ayudado. Y esta tarea fantástica, donde ustedes ven a los estudiantes en campo, revisando a la población expuesta a los tóxicos. Atrás está el doctor Eduardo Pérez Mendoza, que estuvo en el Plan A36 y que es pediatra y ayudándonos en este trabajo grandote. Bueno, siempre la gente piensa en la cuantificación que puedan ser los laboratorios para plantear una base a los resultados epidemiológicos. Pero simplemente quiero
plantearles esta parte de los laboratorios Kravel, donde hay falsificación de estudios en 262 industrias agroquímicas. Yo quisiera plantear que es siempre importante que el estudio epidemiológico médico, el estudio que se haga, también tenga una evaluación, una credibilidad por sí mismo. No necesariamente los resultados pueden reproducirse en laboratorio en mediciones que por la complejidad no siempre estamos. Bueno, ahora, por último, voy a plantear un estudio que nos ha llevado mucho menos, nos llevó mucho menos tiempo. Fue un desastre muy grande. Este estudio del desastre ambiental en 2013 por ATC en México se planteó siempre con un alto grado de dificultad y nuestros resultados no son tan buenos a pesar de la complejidad del problema. Bueno, yo quiero igual plantear aquí que ATC se anunció por varios años como la fábrica de plaguicidas más grande de nuestro país, ubicada en este caso en Atitalaquia. Explotó la fábrica, se incendió. Esta es una toma en la madrugada. Aquí se ve cómo la fábrica sigue quemándose ya al amanecer y todavía se ve la fábrica sin apagar el incendio en pleno día. El primer dato es que la fábrica tardó prácticamente 24 horas en consumirse. Esta es la zona industrial de Atitalaquia, a un lado de Atotonilco, en el estado de Hidalgo, justo a un lado del Estado de México, una zona pues llena de fábricas alimenticias, leche, jamón, queso, el rastro. En la parte inferior de la fábrica está un rastro. Yo no sé cómo y a quién se le ocurrió juntar un tipo de fábricas como de los alimentos con fábricas de otro giro, ¿no? Pero esta es una foto de la población que tomó, como se ve en medio de la zona urbana, y lo que duró el incendio. Bueno, las fotos del incendio grandes se desalojó a la población. La fábrica prácticamente se desbarató y llamó mucho la atención que una fábrica tan grande no hubiera ese día personal laborando, cuando una fábrica que tenía siempre 3 turnos. Siempre tuvimos en el radar la hipótesis de que había sido un incendio provocado por la misma fábrica para cobrar el seguro, porque no había absolutamente nadie en la fábrica y las investigaciones pues, nunca dieron muestras por allá. La fábrica no quiso reconocer cuáles eran los plaguicidas liberados. Nosotros empezamos a investigar con trabajadores y extrabajadores. Como ven, metamidofos, un órgano fosforado, temefos, otro órgano fosforado, clorpirifos, uno de los más órganos fosforados más tóxicos, con muchos datos para la eliminación mundial. El paraquat, que siempre aparece como un piperidilo, con su producción de neumonitis química. Esta bromadiolona, que es un anticoagulante de largo plazo. Largo plazo hablamos de efectos hasta de 3 meses de anticoagulación con una dosis. Se ocupa la bromadiolona como raticida, el endosulfán, órgano clorado, el 2,4-diclorfenoxiacético, que siempre está puesto. Recuerden ustedes que el 2,4-diclorfenoxiacético y el 2,4,5-triclorfenoxiacético
se utilizaron como agente naranja por Estados Unidos en la guerra contra Vietnam. Fue el agente naranja. Después se comprobó cómo producían teratogénesis y carcinogénesis, primero en los marines norteamericanos y después se encontró que eran precisamente las dioxinas y los furanos los responsables de esta carcinogénesis que contenía la producción del 2,4-diclorofenoxiaceto. Y van otros que siempre están presentes y que tienen su toxicidad. Y como ven, siempre se plantea una gran cantidad de tóxicos. No es posible argumentar un mecanismo de acción. Es algo que a veces el programa de farmacología busca enseñar un mecanismo de acción de un solo tóxico, por ejemplo. Aquí tenemos siempre muchísimos. Y luego tenemos siempre este problema, los inertes de interés toxicológico, liberados 150,000 litros. Es terrible. Entonces, los inertes tienen también, que nadie los toma en cuenta, su problema. En el caso de ATC, desde la primera plática que dimos en Progreso, extendimos la invitación a la población para que nos llevara embarazadas de primer trimestre. Y rápidamente tuvimos un sistema de consultas en Progreso, Atitalaquia, etcétera, Vito, Cardonal, Dendó. La edad promedio de estas mujeres es de 26 años y fíjense bien, un total de abortos de 5, que ya habla del problema. Los municipios que abarcó, de Tula, de Atitalaquia, Tlaxcuapan, y estudiamos el montón de poblaciones. La gente nos llevó de un lugar a otro porque la necesidad de recibir atención médica desde la primera parte de la parte aguda estuvo presente. El área geográfica que nosotros medimos de nuestro estudio, hablamos de 7 kilómetros aproximados, y calculamos de las muestras de estudios que hicimos que el 75% en cuadros de intoxicación aguda, leve, otros moderada, por plaguicidas. Siempre el PRI ha gobernado en el estado de Hidalgo, aunque la elección del domingo pasado nos planteó la ruptura de ese gobierno del PRI. Y el antecedente es Murillo Karam y Osorio Chong. Les planteo esto porque es el contexto político. No es igual estar en Juchitepec que estar en una región donde están los Zetas y donde hay pugnas entre el cartel del Golfo de Jalisco, Nueva Generación, y hay un problema de fondo. Por eso les digo que no siempre. Además, a un lado de Atitalaquia están todas las industrias del cemento, y bueno, la incineración de residuos peligrosos también es un problema. Calculamos en esta zona industrial, en otro estudio, que son más de 100 fábricas, 120 fábricas, 125 fábricas, las de la zona industrial, no solo de Atitalaquia, sino de Apasco, donde están las cementeras, las carreras, donde está la refinería, donde está, pues, industrias muy contaminantes. Bueno, yo quiero señalar acá como siempre, bueno, Descarta Olvera, riesgo por exposición, o sea, ni siquiera riesgo, ¿no? Es el gobernador. Entonces, siempre planteando que no hay ningún problema, es el gobierno, es al día siguiente del accidente y gente que no tiene ninguna preparación ya está diciendo que no hay ningún problema, que es pura mentira lo que alguien
asegura. Así es que el choque que nosotros tenemos con autoridades, y no porque queramos tener choque, es justamente el de que pues hay una confrontación entre el saber científico y la inclinación política del gobierno, en ese caso del Estado de Hidalgo, en proteger a la industria. Y ese es el asunto, por ejemplo, de que acusan a la población de que está psicótica. La gente se queja, pero está loca, ¿no? Miren, después de un mes de hacer un trabajo, nosotros por allá, después de que nos, ahorita les explico estas dos, pero después de un mes, la gente organizó una marcha desde estos lugares, desde estos municipios, para el centro de Atitalaca, que es el municipio. Me pongo mis lentes para leer. Dice, ahora no pedimos, exigimos, no más engaños ni amenazas. Exigimos nuestro derecho a vivir en un medio ambiente sin contaminación. Y esta marcha, que fue una marcha grande, tenía además algo que me encantó de la gente, que planteaban cuando el ATC explotó, todos fallecían. Entonces, en la marcha de pronto gritaban fuera ATC y todo el mundo caía en el suelo muerto, representando la mortalidad, el peligro al daño a la salud. Esta fue una marcha que terminó justamente con una misa que da el obispo en Atitalaquia, donde están los sacerdotes de las 3 localidades donde también estuvimos nosotros dando consulta. Tuvimos el apoyo de un investigador emérito de la UAM Xochimilco, el doctor David Barkin, de una gente de biomédicas, una doctora que se dedica a carcinogénesis, del obispo Raúl Vega en Derechos Humanos, porque sabíamos la complejidad política del caso de Atitalaquia. Alcanzamos a presentar los primeros datos, incluso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pues el apoyo de la sociedad civil fue muy importante para estos estudios que alcanzamos a tener nosotros. Y bueno, creo que hasta aquí aquí terminamos. Bueno, yo quería plantearles, no tengo la foto aquí, pero presentamos los resultados en un foro científico sobre la problemática de plaguicidas en la Universidad de Puebla, y que yo recuerde es la primera ocasión y quizá la única donde gente de la población, a mi petición, fue al Congreso Científico, entre gente que investiga cómo las bacterias descomponen sustancias para que los plaguicidas se metabolicen, etcétera, intercambio de cromátides hermanas y aberraciones cromosómicas en expuestos, temas de esta complejidad a la que estamos acostumbrados nosotros a escuchar. Pero bueno, asistió la población y la población pidió intervenir. Hizo un Ceci, una enfermera de Atitalaquia, hizo una intervención, y la intervención iba en el sentido de pedirles a todos los investigadores que había en ese lugar, 50 aproximadamente, que su sapiencia de investigadores nacionales en esta área de plaguicidas la utilizaran para ayudar a toda la población afectada. Y los científicos escucharon y decidieron hacer un foro sobre el tema de Atitalaquia. Al final del congreso se hizo una mesa de trabajo y hubo una enorme sensibilidad en la comunidad científica para escuchar
los problemas que aquejan a nuestra población, que sufre la población y que normalmente están olvidados aún por las instituciones de educación superior. Yo quiero terminar con la reflexión de que indudablemente estos temas toxicológicos y de plaguicidas requieren siempre que una alta especialidad. Creo que la historia de las últimas 4 décadas, 3 décadas, de la historia de la medicina apunta en esta dirección. Hoy día los oftalmólogos generales casi ya no operan en el sistema de salud. Se requiere la especificidad del que se dedica a retina, a cámara anterior, etc. Y creo que a la universidad le ha hecho falta cambiar su visión. Fíjense, digo, la UNAM es mi opinión, mi humilde opinión, le ha hecho falta cambiar su opinión de la complejidad tecnológica que requieren las nuevas situaciones. Toxicología en el país, no hay ningún servicio de toxicología en ningún hospital que reciba pacientes intoxicados. Pero esto no es en nuestro país. En mismo Estados Unidos tampoco tienen un piso en ningún lugar de ningún hospital donde haya toxicología como tal. Hay siempre lugares que aceptan a los pacientes con intoxicación aguda y sobre eso abundan, dijéramos, los datos en las bases de datos de los cuadros de intoxicación aguda, de los tóxicos a los que nos enfrentamos. Les reflexiono que en el 70 se calculaban 65,000 tóxicos y que para el año 2000 se calculaban que íbamos a tener 100,000 tóxicos. Y llegamos al año 2000 y se contaron con más de 500,000 tóxicos. Ya no sé, al 2020, pero se tiene cuenta de que de los 500,000, 5% de todos los tóxicos se tienen datos y conocimiento. La complejidad de lo desconocido, la línea de lo desconocido es más grande. Pero esta parte no solo ocurre en toxicología, ocurre en todos los demás campos, en las ciencias forenses, etc. La idea de tener una licenciatura como medicina tan larga, digo que es larga porque son 6, 7 años, para luego derivar a una especialidad y luego derivar a una subespecialidad, creo que tendría que ser cambiada. Creo que hay que hacer más licenciaturas que sean tronco para poder tener áreas de especialización y abrir ya las viejas licenciaturas, digo vieja como la tradicional licenciatura de medicina, para hacer de medicina una carrera más corta, con especialidad y subespecialidad, que ya toque desde el inicio la posibilidad de tener gentes con subespecialidad antes de los 30 años, para que no pasen muchísimos años en que la gente estudie una licenciatura larga, luego estudie una especialidad y luego la otra y luego la subespecialidad y no terminamos de afinar resultados. La formación de equipos multidisciplinarios es una necesidad. Romper el aislamiento es algo que me toca a mí vivir en esta historia de los 50 años que tengo en la UNAM. Hemos vivido de alguna forma aislados, aunque hemos podido hacer equipos como los que yo les he contado, pero en general la UNAM se mueve en el aislamiento. Esta es mi opinión, mi humilde opinión. Como siempre, mi opinión, espero que si alguien la hace reflexionar bien, y si no, también la opinión de ustedes es tan válida como la de cualquier otro. Muchas gracias. Vendrán las preguntas.
Doctor. Sí, aquí estamos. Bien. Alfonso Magos Guerrero tiene la mano levantada, si nos hace favor de hacer su pregunta. Sí, muy buenas tardes, doctor Jorge de León. Pues alguna vez yo siempre he comentado con usted que la labor que ha hecho usted ha sido poco evaluada, poco valorada. Y yo sé que usted siempre ha tenido la satisfacción de dejar algo en la gente, llámese movimiento, llámese medidas preventivas, llámese reaccionar ante la pues, falta de visión a veces de las autoridades acerca de este problema tan grande como es la toxicología. Entonces, quiero aprovechar este momento. Yo sé que se lo puedo decir en otro momento y yo creo que se lo he dicho. Creo que su labor no ha sido valorada como quisiéramos, ¿no? Dentro de los cánones y las formas como se evalúan, creo que esta labor, pues no hay un puntaje, no digamos para los fines promocionales o los fines económicos. Y yo le reconozco su actividad y sé que ha inducido cambios que se ven, que usted ya expuso algunos y que seguramente hay gente que los ha sentido más, sobre todo cuando usted lo trata de ayudar, en el aspecto de enfermedad, dándoles alguna asistencia, dándoles alguna consulta. Entonces, a mí no me queda duda de que su labor de 50 años ha sido encomiable. Y se lo digo sinceramente, y otras veces también se lo he dicho, y lo reitero, y aprovecho este foro para decirlo. Le pregunto, doctor Jorge de León, sí hace falta muchos grupos multidisciplinarios, especializaciones, los mismos departamentos son de farmacología, alguna vez farmacología y toxicología como Monterrey o demás. En esta área de la toxicología creo que también nos hemos quedado un poco rezagados en la preparación de esos grupos multidisciplinarios. Pero usted teniendo la experiencia que tiene en esto, ¿qué sigue en este sentido? ¿Usted seguirá luchando por generar grupos multidisciplinarios, por generar equipos, por generar entendimiento con las autoridades para que comprendan su labor y dentro de un marco regulado, hacer toda esta actividad que tiene su mérito? ¿Qué sigue, doctor Jorge de León? ¿Qué para usted en estos 50 años de actividad, a veces con diferencias y a veces con afinidades a los grupos en el poder o a los grupos o a las formas de cómo se administran las cosas? ¿Qué sigue? ¿Seguir luchando, seguir acercándose a tratar de ser entendido, de formar grupos, de capacitar a gente nueva en esta área de trabajo de campo que no cualquiera lo realiza, más bien pocas gentes realizan porque tienen su esfuerzo, tienen su lucha? Perdón, esa es la pregunta, doctor Jorge de León. Nada más, antes de que conteste, doctor de León, algo sucede con su micrófono, que está golpeando, no sé dónde esté su micrófono, pero está golpeando con algo. ¿Es el micrófono de la compu? Bueno, a lo mejor es la silla. Bueno, a ver, ahora sí. Sí, mejor. Sí, doctor. Gracias. Sí. Ya, otra vez. Bueno, ahí estamos. Ahí está perfecto el audio. Nada más no se mueva mucho. Ok. Bueno, nosotros vamos a seguir en el trabajo, en este trabajo sobre los problemas de plaguicidas. Estoy retomando un trabajo que presentamos en Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre plaguicidas y niños en escuelas, en guarderías. Vamos a seguir trabajando esta área y vamos a seguir invitando a otros grupos que participen, grupos multidisciplinarios. Hoy estoy trabajando con abogados para plantear algunos aspectos que puedan tener también una trascendencia en la parte legal y pues es lo que seguimos aprendiendo. Hemos tenido oportunidad y yo espero que seguir, por ejemplo, avanzando en el área
la gente que se dedica al estudio de la tierra, el Colegio de Posgraduados de Ciencias Agrícolas en Texcoco. Perdón, Doc, es que no lo alcanzamos a escuchar bien, porque algo sucede con su micrófono. ¿Podría mover un poquito la silla como hace un minuto? Sí, claro. Ahí se escucha mejor, creo. Bueno, entonces, me dices, seguimos nosotros trabajando esta parte y vamos a seguir incansablemente trabajando. Yo esperaría que algún día la UNAM hiciera reflexiones y también diera los apoyos de la institución para hacer crecer estas áreas. Por lo pronto nosotros vamos a seguir empujando, apoyando, mientras tengamos vida y tengamos fuerza para seguir empujando y hasta donde aguante nuestra vida. Gracias, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Leo aquí del chat Doctor, los comentarios, ¿no? sí. Aprovecho para agradecer, ¿no? Dos cosas. Después de escucharlo, ya no, la visión del mundo cambia, ¿no? De la presencia ubicua, ¿no? De los plaguicidas, ¿no? Y el agradecer esta lucha, ¿no? Por la salud de todos, que es por la labor central del médico. Leo un comentario de la doctora Nidia Samara Rodríguez, que dice: me ha encantado el trabajo, es terrible el impacto ambiental y humano sin duda, pero creo que su trabajo es un excelente ejemplo de lo que como científicos debemos aspirar a llegar a los problemas de la gente, tener un real impacto social. Ese es el comentario. Noemí Salinas, ¿la red toxicológica mexicana tiene alguna participación en estas emergencias por contaminación de pesticidas? Es la pregunta de la doctora Noemí Salinas. Formalmente, la Red de Acción de Plaguicidas y Alternativas en México, RAPAM, ha tenido intervenciones. La verdad es que igual podía citar la Pesticide Action Network, pero siempre hemos quedado cortos sobre las necesidades. Hay muy poca gente que pueda atender estos problemas. Siempre hemos visto que hay muchos más problemas porque se requieren grandes esfuerzos. Bueno, en Córdoba, Veracruz, son 14 años de trabajo. No es fácil poder echarse una tarea de este tamaño y pues más si hay muchas necesidades en el país. Pero sí hay posibilidades si algún día se requiere algo, con mucho gusto, haya o no haya recursos económicos, con mucho gusto. El doctor Javier Álvarez Carteño, en el chat. ¿Doctor Javier? ¿O pasamos a... Sí, así. En video. Video, adelante. Bueno, ¿qué opina acerca del decreto presidencial que fue emitido por el presidente de los los pesticidas? Punto número 1. Punto número 2. Hace 3 años en la Facultad de Derecho fue presentado el libro de plaguicidas y herbicidas. Punto número 3. En el seminario del doctor Nava fueron presentados también otro libro de plaguicidas. Aquí entonces el trabajo pues ya arrancaron. Estaban en coordinación junto con la Facultad de Derecho para llevarlo a la Cámara de Diputados. Entonces esto, no me acuerdo muy bien si fue el doctor que estuvo participando también en estos eventos. ¿Qué opinión agregaría a todos estos avances que ha habido aquí en México? Porque abrió la presidencia. Sí, doctor de León. Bueno, según entiendo, hay posibilidades o ha habido otros actores en esta área de la parte legislativa y también hemos tenido algún acercamiento nosotros en la parte legislativa. Me encantaría que me pase el dato, doctor, platicar luego con un café y poder acordar algunos rumbos en los que podamos confluir
y podamos aprovechar la experiencia de otros actores, que indudablemente también existen otros actores, no solo aquí en el país, sino en el mundo entero. Que hace años, por ejemplo, casi presentamos el caso del dibromocloropropano en nuestro país, a la Corte Tejana, con la licenciada Rosenthal de Estados Unidos, porque se había acordado y se llegó al esfuerzo. En la Corte se comprobó que el dibromocloropropano se utilizaba en las plantaciones de plátano, sabiendo la empresa que producía azospermia. Entonces, la Corte Tejana logra confirmar el dato y se empiezan a dar $50,000 como daño de reparación en Nicaragua, donde inician los estudios. Se extienden las demandas a Asia, Latinoamérica, África. México no entró porque ya no estuvimos en tiempo, pero tuvimos los datos, por ejemplo, para presentar del lado de la cuenca del Papaloapan varios casos con exposición al dibromocloropropano con azospermia, y la reflexión es, se produce daño en la espermatogénesis. Es el único caso de lesión espermática o de lesión a las células germinales. ¿Qué relaciones podemos tener con la gente que se dedica al área de la reproducción, los ginecobstetras que se dedican de la reproducción, etc.? Hay muchos aspectos también aquí que podrían colaborarse, por eso la insistencia de acercarse con distintos grupos que tengan distintas aproximaciones a los problemas concretos. Pues yo agradecería mucho que me pasaran el dato y que después podamos tomar un café con esas observaciones. Claro que sí, doctor. Doctor, Todo el libro. se oye mucho ruido en su micrófono. Arturo de León. Pues ya no estoy ni recargado. ¿Cómo es su micrófono, Doc? ¿Es inalámbrico? ¿Es por cablecito? No, lo tengo directo en el celular. A lo mejor si lo deja, si lo suelta, o sea, si lo recarga en un lugar y no lo está tocando, porque creo que a lo mejor entonces son sus dedos. Tocado, lo tengo en un tripié. A ver si... A lo mejor es estática, a lo mejor hay algún tipo de corriente eléctrica. O que se esté columpiando un poquito el cable. Dice que no está conectado. A ver, ahora sí, si se escucha mejor. Sí. Mejor. Ojalá que sí. Mejor, doctor. Del chat tenemos, doctor. Tenemos felicitaciones de la doctora Aurora de la Peña, ¿no? También aprovecho para felicitarla por su reciente cumpleaños. La doctora Diana Claro que Barrera sí. Vieva también manda felicitaciones, una gran labor de investigación. La doctora Marta Menes, muy interesante su trabajo, es un tema para reflexionar. Felicidades, doctor. El doctor Alfonso Efraín Campos dice, felicidades, doctor Jorge de León, por su encomiable esfuerzo con proyección toxicológica, asistencial, médica y social. La doctora Alejandra Figueroa dice, muchas felicidades, doctor, un fuerte abrazo. Entonces, muchas felicitaciones aquí. Sí, y su constancia también. Muchísimas gracias. La doctora Noemí Salinas, gracias por el seminario, ¿verdad? También. Gracias por el En pro del seminario, bienestar. su labor por el bienestar de la sociedad y el medio ambiente. Saludos a todos, Noemí Salinas. Claro que sí. Y lo que usted nos dijo, ¿no? Esto de la toxicología ambiental, pues no solo es un tema de la UNAM, pero la UNAM con la fortaleza y todo lo que tenemos, yo considero que es algo muy importante. De hecho, la doctora Levini ha trabajado con bisfenoles, ¿sí? Ha trabajado con compuestos que pueden alterar especies animales y
yo considero que es algo muy valioso y de hecho tiene más citas por esos trabajos a nivel mundial que por los aminoestrógenos, por ejemplo, que es otra de sus líneas. Y también el doctor Víctor Torres nos podría apoyar para fortalecer esa parte que te comentaba Arturo de qué tanto afecta la espermatogénesis, qué tanto afecta la motilidad espermática y todo lo de la producción, que también a mí me interesa bastante. Claro que sí, completamente de acuerdo. Sí, doctor. ¿Y algún otro comentario? El doctor Omar Carrasco, por favor. Pues muchas gracias. Yo me sumo a las felicitaciones al doctor de León. Ha sido, como siempre, una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Desde el punto de vista de saber qué están haciendo diferentes miembros de nuestro departamento, y también pues abre el camino, ¿no? De poder interactuar entre nosotros, ¿no? Entonces ya Víctor, yo vi que alzó la mano, dijo que sí, que podemos hacer algo con espermatogénesis, ¿no? El doctor Campos, desde el área, ¿no? De toxicología per se, pues bueno, la idea es hacer nexos. Y pues, como dijo la doctora Jaimes, este es nuestro último seminario de esta serie, ¿no? La senda de la academia, y yo creo que cerramos muy bien, recordando mucho de esta impresionante trayectoria del doctor de León. Y pues agárrense porque vienen cosas mejores ahora que regresemos en agosto. En los próximos días aprovecho el espacio y el tiempo. Les va a hacer llegar el doctor Domingo las adecuaciones que hicimos a nuestro programa académico, tomando en cuenta todas las observaciones que nos hicieron llegar a lo largo del año de forma muy propositiva. Agradezco eso también encarecidamente. Por otro lado, también vamos a tener una mezcla, ¿no? Una interacción para los próximos seminarios. Vamos a hacer una suerte de interdisciplinaria, ¿no? Al interior de la Facultad de Medicina, y entonces vamos ahora a interactuar con otros departamentos. Nuestra primera serie de seminarios pues fue Fronteras en la Farmacología, ¿no? Que estábamos haciendo nosotros en Frontera. Ahora esta segunda serie de seminarios pues fue un poco retomar, ¿no? Toda la trayectoria de nuestros académicos. Y ahora esta tercera serie de seminarios en el próximo ciclo de agosto, tal vez empecemos en septiembre porque se viene mucho trabajo en agosto, pues vamos a tener esta interacción con varios departamentos, con la participación también de nosotros, obviamente, en temas bien interesantes, y pues ya les haremos llegar las invitaciones correspondientes. Entonces, pues vaya a todos un abrazo grande, un agradecimiento por su participación, por su interés, por estar siempre, ¿no? Estos seminarios están haciendo bien interesantes, y les aseguro que la próxima serie va a ser igual o más. Que estén muy bien. Les mando un abrazo grandote. Sí, les haremos llegar las constancias a los que cumplieron el porcentaje por 22 horas, doctor, ¿sí? 22 horas de asistencia, y si alguno no alcanzó, pues también díganos, si solo cumplía 3, como la doctora Nidia, que me da mucha pena porque los jueves a esta hora tienes. Yo cumplí 3, pero házmelas llegar, ¿no? Porque eso también es muy valioso para el PRID y para todos los que nos piden, ¿no? Sí, doctora de la Peña, felicidades, veo que tiene cara de felicidad, se ven celebrando. Doctores a todos, doctora Isasola por sus 50 años, Juanita, Juanola, como, ¿no? Por sus 50 años también, que
iba a haber algo por ahí pendiente, pero los picos ahorita no nos dejan. El repunte no nos Sí, dejan. nos cayó la pandemia otra vez. Sí. Prometo ya no planear nada, sino hacer fiestas nada más, porque cada que Sí. lo planeo hay picos pandémicos, pero sí tenemos pendientes varios festejos. Con esta conferencia cerramos nuestro ciclo y la siguiente va a ser colaboraciones con otros departamentos, mitad de mitad y así nos vamos a ir. La que va a estar bastante interesante. Tenemos bastante material, mucha gente muy valiosa y yo les agradezco todo y a todos ustedes, a Andy, a su equipo, a la paciencia del doctor Domingo Francisco, porque sí, parece un franciscano, ¿no? Al apoyo de nuestro Omar Carrasco, porque la verdad que a veces están muy ocupados ellos, pero yo sí quiero seminario en agosto y yo ya ando viendo a mis amigas, las jefas de departamento. Entonces, les prometemos unos seminarios muy interesantes y multidisciplinarios. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. A todos y especialmente doctora Ruth por todo el entusiasmo y toda la energía que siempre despliega en estos seminarios. Es súper agradable trabajar con usted, doctora. Gracias. Amigo. Hasta luego, cuídense, que estén muy bien. Buenas tardes. Hasta Gracias. luego. Muchas Bye, gracias. Están todos muy callados. Gracias. Sí. Bye, bye. Gracias, Andy. Gracias, bye, bye.